Bueno amigos, y ya estamos con ustedes, mi madre y yo, para mostrarles la segunda parte de esta ruta que pasa por el pueblito de Los Rulos y llega al pueblo de Quilitapia. Como vieron en el video anterior, la comenzamos en la ruta D71 que va desde Combarba a La Canela y viceversa. Les comenté que tomamos la ruta D901 para posteriormente seguir a la ruta D799 y llegar al punto más alto de esta ruta. En este punto nos pudimos dar cuenta que teníamos enfrente un llano muy extenso de más o menos unos 13 kilómetros en donde pasaremos a la ruta D661. Una ruta muy corta de apenas 4 kilómetros, pero lo que más nos preocupaba era que no habíamos encontrado muchas casas y tampoco se veía una cerca. Solo se divisaba una casa minera como a 5 kilómetros de nosotros, pero no en nuestra dirección. Sin más que decir, sigamos para ver con qué nos encontraremos más adelante y esperar no tener ningún inconveniente. Así que aquí ya vamos a ir bajando, vamos bajando, si se ve la cordillera ya, vamos bajando en este sector. El camino, como les estoy mostrando, hasta el momento está asequible para seguir avanzando. Allá, si se fijan, hay una casita celeste ya con cafecito, no sé si se ve en la cámara, que es la única casa que hemos encontrado después de la Casa Blanca, después de haber andado 21 kilómetros. Y por lo que se ve el llano hacia abajo, está prácticamente helado, no se ven casas, no se ven nada, así que ahí vamos dándole. Vamos a ver aquí un poquito, está bien malito el camino. La cámara no distingue bien, pero si te fijas, el auto está como que va a entrar en punta. Así que vamos a intentar ver si podemos pasar bien. Pero en este sector ya, que lo estoy mostrando, ya está un poquito más complicado el camino. Así que tengo la esperanza de que se mejore más para allá. Oye, el silencio que hay acá, no se escucha viento, no se escucha un ave. Sí, ahí se escucha un pajarito, pero no se escucha nada, oye. Muy solitario este sector, esta pampa por aquí. Bueno, ya hemos avanzado 25 kilómetros. Venimos de esos cerros. Así que hay una parte ahí en el medio, toda esa parte ahí, que está muy bueno el camino, o sea, está como con arenita, en muy buenas condiciones.
Pero hay lugares que están muy, muy malos. Miren el lugar donde estoy, muchachos. Miren qué bonito. Está precioso el lugar. Bueno, nos falta casi la mitad del camino. Un buen resto todavía. Es bien larga la ruta. Así que para allá vamos dándole. Mi madre viene un poquito asustada, pero ahí vamos. ¿Cómo va, madrecita? ¿Ah? Ya se me está pasando el susto. Es que el camino estaba muy piedroso más allá. Ya, pero vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Ya. Ya vamos saliendo de las piedras ya. Claro. Así que démosle. Ya los vamos. Paré acá para mostrarles este sector. Miren qué preciosura. Miren qué bonito, pareciera que estuviera en África, weón. Es increíble. Es increíble este sector. Es como que estuviera en África en realidad. Mira. Espero que no salgan leones. Mira el llano, qué precioso. Preciosísimo este sector. El camino ha estado muy bueno, muy bueno, muy bueno, amigos. De aquí 2, 3, no, hasta 8 kilómetros más o menos. Bueno, bueno, bueno. Es como que hubiera arena. Increíble, pareciera que hubiera arena. Aquí se echó a perder un poquito, pero vamos bien. No sé si se distinguen hartas cabritas. Así que está precioso, precioso, precioso el lugar. Así que ahí vamos, vamos dándole. Efectivamente el lugar es maravilloso, dándole, como pueden ver en la foto que coloqué, un parecido a los llanos de Sudáfrica, que se me vino a la mente de películas que he visto. Además el camino, como dije, se compuso bastante y ya no se complicó hasta tocar asfalto y nos dio la oportunidad de avanzar un poquito más rápido. Y así llegamos a un pueblito que prácticamente no figura en Google y es el pueblito Chipel. Y es donde comienza la ruta D661, de 4 kilómetros solamente de distancia, y donde tocaremos a la ruta D707, que finalmente pasa por Quilitapia. Voy a dejar el nombre para que sepan cómo se llama, porque en realidad no hay ninguna cosa que diga que existe, por lo menos en el Google Earth no dice que existe, solamente muestra unas casas de allá y unas casas por ese lado, pero aquí en el medio no muestra estas casas. Así que todas estas casas deben ser de poco tiempo.
Y ya llegamos a la ruta D707, acá donde está este letrero que nos indica el camino hacia el pueblo El Guacho y Quilitapia. Desde acá solo son 3 kilómetros para llegar a Quilitapia. Siempre recordándoles que el camino está en muy buenas condiciones. Aquí estamos en Quilitapia. Este es el pueblito de Quilitapia. A unos 15 minutos de Combarbalá se encuentra la localidad de Quilitapia, sector cuya población no supera las 900 personas de acuerdo al censo del año 2019. Es importante destacar que gran parte de los habitantes de esta localidad son adultos y personas mayores. La Plaza de Armas de Quilitapia empezó a ser remodelada en el año 2017, con una inversión cercana a los 310 millones de pesos, en la cual la propia comunidad intervino en el diseño de la plaza, gracias a los proyectos de espacios públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lugar ideal para la comunidad para estar con sus hijos, ya que cuenta con espacios de juegos especiales para niños, con hermosas palmeras, con entradas de puerta giratoria y con muchos lugares donde poder descansar y recrearse. Además cuenta con graderías móviles para los eventos que acá se hacen, los cuales por un proyecto FOSI del año 2014 se lograron conseguir con un valor aproximado de 1,5 millones de pesos. La Escuela Pedro de Valdivia de Quilitapia cuenta con un excelente grupo pedagógico, con una cantidad de más o menos 83 alumnos, que ha hecho posible diversos proyectos dentro del establecimiento, como el Rincón Matemático, una huerta ecológica y su Rincón para la Lectura, las cuales se han destacado como una muy buena estrategia para un aprendizaje significativo de los alumnos. Han sido reconocidos por el CIMSE con el mayor puntaje el año 2012, por el cual recibieron un millonario premio para mejorar la educación del establecimiento. Los alumnos están constantemente incentivados para desarrollar diversas actividades deportivas, artísticas y académicas. En el año 2019, el cuarto básico tuvo puntajes en lenguaje de 306 y matemática de 302. El octavo básico en lenguaje tuvo 278 y matemáticas 295, junto con historia de 277. Además de tener cancha techada, biblioteca, comedor y un instrumento de estación meteorológica, y ser reconocido como un establecimiento modelo para la provincia. Les hago una consulta. Los niños de este colegio pintaron en unas murallas. Sí, los niños hicieron un proyecto con una persona y... Pero todavía... No, pero no es esa, porque estuve mirando yo, porque... Es donde hay unas bocas... Claro, oídos, correcto. O donde están niños haciendo deporte. Correcto, esa. El mapa. Sí. Esos justo fueron borrados. Pucha.
Ah, ya mi niña voy a tener que guiarme nomás por lo que vi en el otro video. Estaba aquí en la cancha. Ah, ya, sí, en una parte como bien adentro. Se veía como que estaba en un... Estaba en la cancha y eso fue borrado el otro día. Ah, ya. Gracias. Sí, ya que estés bien. Chao, chao. Bueno amigos, nos estamos despidiendo, vamos a despedir el video desde acá. Hemos caminado la ruta completa desde Los Rulos hasta este sector. Hemos pasado por todo lo que es la parte de los cerros, de todo lo que es lo que corresponde a toda la parte interior del camino que es de piedra. Así que los dejo invitados a toda la gente que es motoquera para que pueda venir a estos lugares a conocer. Es muy bonito. Les voy a seguir mostrando yo algunas imágenes de lo que es Quilitapia, pero hasta aquí vamos a dejar el video. Así que eso, pues me despido y que estén todos bien. Chau, chau. Bueno amigos, me despido y agradeciendo por ver el video hasta el final. Recuerden, si les gustó este contenido, no olviden apretar el botoncito del like, que es gratis, y suscribirse, además de dejarme un comentario de dónde les gustaría que fuera. Gracias y nos vemos el próximo domingo con un viaje que hicimos a San Antonio, quinta región de Chile, donde estuvimos en la masandería Los Arrates, donde se preparan los mejores panes amasados y las mejores empanadas de Chile, Caleta San Pedro, Paseo Bellamar, la Playa de los Enamorados, Punta de Barco y muchos lugares más. Los espero el próximo domingo.